Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver. Estamos en otro capítulo, en esta seguidilla de capítulos de reencuentro. Hoy día nos acompaña Felipe Landaeta, que nuevamente está en este podcast. Hola Felipe, ¿cómo estáis? Hola Daniver, buen día. Muy Buen bien. día. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿me hiciste madrugar? No, no, mentiras, igual me levanto temprano. Tú también me hiciste madrugar a mí. No, pero buen día, buen día. Está helado, sí, pero un buen día. Estoy motivado por esta conversación. Sí, yo también contento. Me levanto contento a conversar contigo. Bacán, súper. Te invito a este podcast porque estuve viendo ahí, te sigo en redes sociales, psicopateo a todos mis invitados para saber, estar al tanto en todo lo que están. Y quería saber, sobre todo, de tu experiencia en la selva. Vi que te fuiste a la selva y estuviste ahí con, ¿cómo se puede decir? Con taitas, abuelos, hombres medicina. ¿Cuál es el término? Curanderos. Curanderos, médicos, algunos se autodenominan Uh-huh. el médico. Uh-huh. Ellos mismos se hablan de sí mismos, el médico. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidiste ese viaje? ¿Qué fue lo que te motivó? Sí. Mira, yo creo que era algo pendiente en mi vida. Y yo alguna vez fui a dietar a la selva en el año 2013 a Mayantuyacu con el maestro Don Juan Flores, ¿no? Que es bien conocido, maestro Shenin, casi muy reconocido, y que en esa época que yo estaba tomando un curso de constelaciones familiares, un diplomado, con el Alex Kalavsky hace mucho rato. Y me acuerdo que el ayudante de ese curso contó una experiencia que ella había tenido de sanación de una enfermedad. ¿Cachai? Como que no era así como que tenía ansiedad, era una enfermedad física. ¿Cachai? Y ella me contó, no, y ya. Entonces yo dije, chuta, ya, pues si ella sanó de eso, quizás yo que no tengo algo así, quizás tengo como las típicas cosas que tenemos en la cultura occidental, así como medio enrollado, medio depre, medio ansioso, ya, pues, voy. ¿Cachai? Y esa fue mi primera experiencia en el 2013, que estuve 15 días, y ahí quedó como en stand-by, así. Y eso, yo me acuerdo que en el podcast pasado yo te conté de la araña y todo eso, igual fue fuerte, porque claro, fue mi primera experiencia y vi cosas que no había visto nunca, y igual da nervios, ¿cachai? Porque es selva profunda. Bueno, y hace un par de años, a final del 2022, ahí conocí a Rosendo, que es un curandero que ha venido a Chile, que yo lo visité ahora en su casa en Bolivia, estuve 2 meses ahí. Me acuerdo que hice una purga de tabaco, y en esa purga yo tuve una conversación con él. Me dijo un par de cosas, pero así como resumido, él me espejeó, me mostró que yo estaba con una crisis espiritual. Básicamente eso es. ¿Cachai? Y era así. O sea, él me hace ver esto, que claro, en mis palabras, es como que yo vivía con un vacío permanente. ¿Cachai? Pero como algo que no tenía cómo nombrar, ¿cachai? Como que esto tendrá que ver con mi historia, con algún abandono, con alguna no sé qué, un trauma. Pucha, igual uno se ha hecho harta terapia, ¿cachai? Hartos procesos. Y para mí fue muy impactante darme cuenta que en todos los procesos en los que estuve con distintos terapeutas, sí, uno muy reconocido, nunca nadie me ayudó a ver una cosa de tal magnitud, ¿cachai? Como algo tan profundo, tan sutil. Entonces ahí fue como, sí, claro, acá hay una cuestión más profunda que no tiene que ver con mi biografía, ¿cachai? Obvio que todos tenemos cosas de la biografía, ¿entendí? Pero eso es como encontrar la aguja en el pajar, ¿cachai? Es como una cuestión muy, muy así como justa. Y ahí, bueno, eso. Y después tuve una experiencia con medicina, de hecho, donde tenía una experiencia espiritual, así como de conexión con Dios, ¿cachai? Fue muy, muy impactante.
Y después, la semana siguiente, yo vuelvo a tomar medicina y la medicina me dice, ya, te toca. Así como, dale. ¿Cachai? Y así como, ok, ¿qué significa esto? Y en el fondo era como, te toca hacer un viaje. Ya, lo venís postergando. Me acuerdo que la última carta natal que me dice, yo le preguntaba a la astróloga, oye, pero yo siento que voy a viajar. No, si vas a viajar, está claro. ¿Cachai? Pero eso antes de tomar la decisión, ¿cachai? Ajá. Entonces ahí fue como, ya, listo, y ahí me puse a averiguar por distintos lados y como se dice cuento corto, ahí llegué a Ecuador. Y ahí estuve el año pasado, en febrero, mi primera dieta en Ecuador, de 15 días, en otro espacio, con otra tradición. Ellos son quechua para nosotros. Y fue como una primera estadía para decir, ya, este es el lugar o no. Me gustó el lugar, tuvimos buenas migas, y ahí ya después yo le digo, mire, yo voy a venir acá varios meses a instalarme, y listo. Y ahí estuve varios meses viviendo ahí con ellos. ¿Cachai? Yo te diría eso. Y por otro lado, que esta es como la otra parte de la historia, me pasó en algunas terapias tener como esto que en la ciencia se llama fenómeno anómalo. Ajá. ¿Cachai? Que es como que pasan cosas que no tienen una explicación como racional. Que claro, uno puede teorizar y todo, ¿cachai? Pero no sé, pues estoy trabajando en terapia con una persona que está hablando de un tema, y mientras habla del tema, yo veo dos sombras que se paran al lado de ella, es como, chuta, ¿qué es esto? ¿Cachai? Entonces, me pasaron algunas de esas cosas, y claro, por más teoría que uno pueda tener, los que realmente saben cómo trabajar con eso son los curanderos amazónicos, porque conviven con eso todo el día. ¿Okay? O sea, claro. O sea, empezaron a ocurrir cosas que estaban fuera de tu paradigma, fuera de tu marco teórico. Claro, básicamente. A ver, espera, dame un segundo que voy a abrir la puerta, que se me está la wifi. Ahora sí. Pero, bueno, tengo varias preguntas. ¿Cómo en la selva, cómo se llega y dice, ya me quiero instalar acá? ¿Cómo es ese proceso? O sea, yo creo que hay varias formas. Hay gente que es más como, no sé, corajuda, atrevida, lanzada a la experiencia, / irresponsable, que parte nomás y llega, y bueno, y así mucha gente lo ha hecho, te fijas ahí. Claro, pues hay gente que llega a lugares porque viven, no sé, en este caso viven en Ecuador, y resulta que en algún momento la gente indígena fue a la ciudad y ahí conocieron. Entonces, en mi caso, yo siempre he ido por recomendaciones, por gente que conozco que ha estado ahí, que ha vivido ahí, que ha aprendido ahí. ¿Te fijas? O sea, para mí eso siempre ha sido súper importante porque la brujería existe también. ¿Cachai? Entonces uno puede llegar a un lugar que te dicen, no, si aquí se toman plantas, sí, pues, pero tú quizás llegas y te vas más enfermo de lo que llegaste, ¿te fijas? Y eso es lo que uno no quiere. O sea, uno si va a algo así es para sentirse mejor, para sanarse, para crecer. ¿Cachai? Entonces, claro, yo siempre he llegado por recomendación, porque pregunto, mira, yo sé que esto, y ahí es la generosidad de la otra parte de abrirte la puerta, ¿no? Porque también uno a veces pregunta y no te dicen, ¿cachai? No, ahí, bueno, tendrá sus razones para hacer eso, digamos. ¿Cachai? A veces te ponen a prueba, te fijas, llegar y no te pescan. Claro. Oye, y esta frase, la brujería existe. ¿Qué onda con eso? Yo he escuchado muchas historias en el entorno en que me muevo, se escuchan muchas historias, pero ¿qué onda con eso allá? ¿Cómo lo veis tú? O sea, lo que yo vi es que, claro, las personas se enferman por ese tipo de cosas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hay personas que llegan porque le han hecho algo para separarlo de la pareja, por decirte algo. ¿Cachai? O sea, hoy día acá uno agarra estas revistas de los amarres, eso es muy común acá. ¿Cachai? Sí.
Entonces, el amarre de alguien que, a mí me gustó la vecina, voy a hacer que me hagan un amarre con la vecina. Eso es brujería, ¿sí? Porque, o sea, yo estoy haciendo algo para interferir en la vida y en la voluntad de otra persona, ¿sí? Entonces, la brujería la hace alguien, ¿sí? Entonces, claro, pues un médico, un curandero, lo que haría sería desamarrar eso. Y también para ayudar a curar, probablemente enfrentarse espiritualmente a quien hizo la brujería, ¿sí? Entonces, claro, pues a veces la persona que hace la brujería está en la misma comunidad. Entonces llama al espíritu y ven a la persona, entonces después van y enfrentan a la persona, o en una situación social se le dice, o se le manda a decir, o sea, en las comunidades están todos enterados, entonces todos saben, ¿cachai? Pero a veces de más lejos, pues, o sea, alguien de la ciudad que está cerca de la comunidad y la persona fue allá, entonces no sé qué, y allá se le pagó a alguien. Eso. Otras cosas es, claro, pues cuando un médico, y por eso el tema de las dietas, que yo me he dado cuenta que se habla bien poco, como que bastara como con tener la capacidad visionaria para trabajar con plantas y todo, y la verdad es que no es así, pues, porque, por ejemplo, alguien que hace una curación a una persona que está enferma, esa como energía que está enfermando a la persona se tiene que ir para algún lado, ¿te fijas? Si la persona que está haciendo esa curación no ha tomado plantas, no ha dietado, no ha hecho su propio trabajo, eso se le puede pegar a uno. Entonces, por eso hay personas que se dedican como a las cosas energéticas que terminan súper enfermas, ¿cachai? Porque no tienen esa protección. Yo no he visto casos, pero sí he escuchado de casos de personas, o sea, personas que hablan de personas que, por ejemplo, trabajan con Reiki, cosas así, que no tienen una preparación con planta, entonces terminan, no sé, pues con artrosis o así como muy jodido, ¿cachai? Porque trabajan todo el rato con energías y cuerpos ajenos, ¿cachai? Eso, entonces a veces también a los mismos curanderos les tratan de hacer daño, ¿te fijas? Por este tipo de cosas, entonces a veces la familia es la que recibe cosas, y yo también he escuchado historias de, claro, que se han muerto familiares porque le llegó la flecha que llaman, ¿no? la flecha o la chonta o el ataque, sí. Sí, ahora, no sé, es algo que se habla bien, como que es como bien común. Entonces, así como nosotros hablaremos del partido de fútbol, ellos hablan de esto, ¿sí? Porque es Claro. como bien común. Al menos en ese espacio, porque yo estuve siempre en un espacio de los curanderos y sus familias, entonces en ese contexto es como que se hable. Yo no sé si a otras personas indígenas en sus casas hablarán de eso, ¿no? Estuve ahí para poder decirlo. Claro. Y tú, como psicólogo transpersonal occidental, ¿cómo encaráis este fenómeno, esta visión? Mira, el otro día, voy a contar una historia. El otro día estaba en el cumpleaños de una gran amiga y me encontré con un amigo de ella que no veía hace como 10 años. Y estuvimos hablando harto rato y me empezó a preguntar de mi experiencia. No sé qué. Y yo le dije en un momento, mira, yo trabajo en una universidad, tengo un doctorado, toda la chaya, ya, como toda la cuestión académica. Pero a mí, ¿qué me pasa? Que yo me doy cuenta que nosotros tenemos como un engaño, de cierta forma, de creer que por el hecho de tener información o de nombrar las cosas, conocemos las cosas. ¿Te fijas? Entonces, en el campo psicodélico pasa mucho que de repente alguien dice, ya, yo quiero, y se pone a leer unos papers y dice, listo, yo ya sé cómo se hace esto. Ya lo entiendo. ¿Cachai? Entonces decía, a ver, o sea, tenemos la idea de que acumular conocimiento es saber algo. ¿Cachai? El otro día escuchaba por ahí a alguien hablar, no me acuerdo si fue un podcast, la radio, no me acuerdo dónde fue, pero lo que decía era que en el campo de la ciencia es más importante la autoridad que el conocimiento lógico a veces. O sea, si alguien con autoridad te dice algo, tú le crees a esa persona por ser esa persona. Claro, y yo... El sesgo de autoridad.
Claro, po. Entonces a mí, por ejemplo, me pasó en su momento que, no sé, con el mismo Groff, en el círculo de Groff, ¿cachai? Que yo me daba cuenta que porque Groff lo decía, era cierto. O en el círculo de Claudio Naranjo, a mí me pasó también conversando, bueno, pero es que Claudio Naranjo dice esto. Entonces tú decís, bueno, pero hay un sesgo ahí, ¿te fijas? Ujú. Entonces, em, entonces yo le decía esto y entonces me doy cuenta de que el acceso al conocimiento no solamente a través de la lectura, del estudio o de la autoridad, sino que también hay un acceso que merece la pena probarlo, que es experiencial, que es directo. Y al menos, respondiendo a tu pregunta, al menos la psicología transpersonal se aboga por ese tipo de conocimiento participativo, como dice Jorge Ferrer, por ejemplo. Pero básicamente eso, de poder acceder directamente al saber a través de estados no ordinarios de conciencia, el conocimiento no ético, como le llama Charles Start, pero más allá de eso, o sea, es el conocimiento experiencial, la relación como sin mediación, y en realidad eso es lo que hace un curandero cuando uno va a la selva. El curandero te presenta las plantas, te presenta, en el fondo es como que te pone en la mesa para que tú te sientas a conversar con los espíritus del tabaco, de la medicina, de las distintas plantas. Entonces como que te armar una reunión con estos seres, ¿te fijáis? Para que tú puedas empezar a vincularte con tus propias problemáticas o sesgos que podéis tener para que eso suceda, ¿cachai? Porque claro, tenemos nuestros filtros y puede ser que al principio uno diga, no, esta cuestión no es, pero parece que sí es importante cuando vaya a preparar la planta, pedirle permiso, rezarle a la planta, o sea, como ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, claro, pues se te empieza a presentar una cosmovisión que es distinta. Y mira, le voy a traer algo bien, bien concreto. Yo creo que tú conocí gente que tiene como buena mano para las plantas. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. ¿Cachai? Y tú Ajá. decís, pero ¿cómo si yo hago lo mismo que esta persona y a mí las plantas no se me comportan como a ella? Ujú. ¿Qué hace esa persona? Ajá. Algo hace, po, ¿cachai? Y yo estoy seguro que establece un vínculo con las plantas que es distinto. Ujú. Quizás no le habla, no conversa, pero hay algo, un cariño. Es como la gente que tiene mano para la comida, ¿cachai? Como que Ajá. cocina y como que la comida le queda más rica y tú dices, pero ocupa los mismos ingredientes, hace la misma cuestión. Ujú. Pero cuando tú comes esa comida, como que floreces, ¿cachai? Ajá. Entonces hay algo ahí que es como el vínculo con eso. Ujú. Ujú. ¿Cachai? Y ahí yo diría que estos seres, estas personas indígenas tienen un saber que merece la reflexión, al menos, de preguntarnos qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Es interesante lo que planteáis del tema del vínculo, porque yo creo que desde esa visión cambia completamente cómo nos relacionamos con las cosas, y en este caso con las plantas. Mm. Como esta visión es más materialista y extractivista de que todos son objetos y yo puedo usufructar de cualquier cosa, a esta visión de que todo tiene a lo mejor conciencia y es un ser y hay algo, un espíritu en ello y yo con eso me tengo que vincular, po. Entonces eso ya al tiro le da otra noción a lo otro, como como si yo entrara a una casa ajena y yo no voy a tomar cualquier cosa y llevármelo. Eh, Hay un protocolo, ¿no? Como de relaciones. De hecho, el Jeremy Narby, en un libro que se llama Plantas Maestras, que es sobre tabaco y ayahuasca. Y, Ujú. y él habla justamente de esto, de como al tratar de traducir a Occidente esto de cómo es el trabajo chamánico, por ponerle un nombre, está justamente esta ética de la relación con estos seres y claro, aparece un sujeto. ¿Te fijas? Por eso hay personas, por ejemplo, terapeutas que han tenido experiencias amazónicas que hablan de cuando se introduce una planta en el contexto terapéutico es un tercero en la relación. Ujú. ¿Te fijas? Claro, es un sujeto y lo que hace la ciencia, dice Jeremy Narby, es desubjetivizar, porque quiere objetivizar Ajá. para poder repetir los experimentos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es como que el conocimiento, si uno va a hacer una etnografía,
desde la antropología o desde como lo que fui a hacer yo, o lo que vamos a hacer los occidentales para conocer ese mundo, claro, pues como que de alguna forma te vas enfrentando a estos sesgos, o claro, toca deconstruir algunas cosas, ¿te fijas? Entonces, claro, de repente uno va una semana y tiene una experiencia, pero cuando, o sea, para que empiece a suceder esa deconstrucción requiere un tiempo, ¿cachai? Es como sacarte unos lentes, ¿te fijas? O sea, a mí me pasó que llevaba 2 meses y de repente fue como, llevo 2 meses y todos los días se habla de espíritu acá. Ajá. Como que, y claro, y de repente me di cuenta, no me parece raro esto. Fija. Pero también hay que entender algo, porque a veces yo me doy cuenta que uno comparte esto y dice, pero es pensamiento mágico. Sí, pero no es que dejen de hablar de las otras cosas. O sea, por ejemplo, si alguien se enferma del estómago, tienen plantas ahí para eso. Y gran parte de los medicamentos que están en la farmacia son hechos de plantas de la selva. Yo por ahí estuve leyendo algunos artículos sobre eso, y hay muchas plantas que aún ni siquiera han sido investigadas, porque está la cantidad de plantas, de la biodiversidad, que allá en Ecuador, por ejemplo, me contaban que va gente de las universidades a hacer estudios para poder ver las propiedades de las plantas. Y me contaba una historia como bien como particular, y era que había un cabro que había estado haciendo una inmersión en la selva con un grupo y anotando las propiedades de las plantas, no sé qué, bueno, y esta persona vuelve a Quito y resulta que se enferma con vómito y diarrea, ¿cachai? Y resulta que toma los medicamentos y no se le quita, ¿te fijas? Entonces llama al curandero que tiene en su teléfono y él le dice, véngase para acá lo curamos. Entonces llega y le dice, ya, a ver, saque su cuaderno. ¿Qué planta es para la diarrea? Esta, ya. Vaya a buscarla donde yo le enseñé que está la planta. Y partió para allá con la planta. Ya, ahora vea sus notas. ¿Cómo se prepara la planta? Ya, prepárala aquí. Ya. Se la toma, pum. Al otro día, nada de diarrea. ¿Cachai? Y después ya, el vómito se le había quitado, ya había para el estómago, a matar los bichos, ya, ¿qué planta? Pum, 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 listo. Entonces probablemente había cierto bicho, cierta bacteria, qué sé yo. Hay un video viral que anda dando vuelta que de un gringo que habla de una planta que descubrieron que es para destruir los cálculos. Y él dice que esa planta, como que la descubrieron ahora, pero en la selva ya tenían. El nombre de la planta es rompepiedra. ¿Cachai? Porque ya lo usaban para eso. Wow. Entonces, y fueron, y creo que en el mismo video comenta de cómo sabían ellos, y dice, porque la planta me lo dijo. He escuchado muchas veces eso de que las plantas en este vínculo les dicen para qué sirven. Sí. Sí, de hecho pasó una anécdota en Ecuador, y es que, claro, habíamos un grupo y entonces el curandero nos dice, vayan a sacar esta planta. Y vamos a sacar esta planta. Entonces una de las personas del grupo fue como, ya, yo lo hago, listo, no sé qué. Volvimos y preparamos todo bien, y en la noche el curandero tiene un sueño y en la mañana nos dice, oye, en la noche vino el no sé cuánto, que era el espíritu de esta planta, como a pedirle explicaciones por qué había ido un grupo a sacarla. ¿Te fijas? Y lo describía y decía, es como así, como bien rudo, así como machote y fuerte, y vino así como a pedir explicaciones. Y claro, pues él decía, claro, porque en el fondo la planta esperaba que fuera él. Entonces de repente ve a un grupo y es como, ¿y estos quiénes son? ¿Te fijas? Claro. No hizo la presentación del grupo. Exactamente, ¿no? Así como te introduce primero, ¿cachai? Ajá. Es interesante esto que decís de cómo al fin y al cabo tiene que ser un proceso de estar ahí por meses, de relacionarte con este mundo, con esta nueva visión, que es nueva visión para nosotros,
y generar reales vínculos con las plantas en ese caso. Porque no es como que vayas a tomar ayahuasca y ya hiciste el vínculo. Claro. Como se da mucho gente que va a la selva y ya dice, compra un par de ayahuasca y dice, voy a dar ayahuasca porque ya soy chamán. Claro, es como, en un nivel es como conocer a una persona. Po. O sea, cuando uno tiene confianza con una persona, rara vez a la primera, ¿cachai? Y las veces que eso es así, pucha, es que encontraste a tu hermano perdido. Claro. A todos nos pasa alguna vez en la vida, así como, mi hermano perdido. Ay. Y las otras son esos enamoramientos fugaces que generalmente no terminan bien, que es más confusión y estrellas que otra cosa. Entonces, claro, la confianza en un vínculo se desarrolla con el tiempo, con conocerse, y además que son plantas de poder. Y esto también el Jeremy Narby lo dice en este libro, que claro, nosotros lo que más podemos aspirar con una planta de poder es a que no nos domine, a conocerla, pero nunca podemos dominarla a ella, y si creemos que la dominamos, probablemente hay algo que no está bien ahí. Porque por algo una planta de poder, o sea, tiene la capacidad de transformarnos, entonces... Como que hay que saber llevarla y siempre mediada por un curandero o una tradición. Sí. Hablaba con el Benjamín Gelsich en el capítulo anterior que claro, que nosotros conocemos el término planta de poder porque entendemos como esta capacidad que tienen estas plantas, pero también mueven poder, el poder concreto, pues, mueven plata, mueven grupo de gente, mueven política. Entonces, relacionarte con una planta de poder es complicado. Sí. Por todo lo que mueve. Entonces, claro, el poder corrompe. Claro, bueno, el mismo Jung en su época ya hablaba de cómo las experiencias espirituales o estos como influjos del inconsciente colectivo pueden hacernos inflar nuestro ego, y eso es uno de los peligros de estas cosas, pues, de tener experiencia y creer que uno ya la vio y la medicina me lo dijo, ¿cachai? La medicina me lo dijo, entonces ya, y pum, y dejo a mi familia, o qué sé yo, ¿cachai? Cómo están las decisiones radicales, y claro, y por eso también en el contexto indígena tú no tienes una experiencia y ya, o sea, es como que haces un proceso generalmente y le vas como dialogando con la medicina, así como ya nos juntamos hoy día, hablamos del tema, pero nos vamos a juntar de nuevo como para zanjarlo bien, entonces nos volvemos a juntar y conversamos, entonces tenemos como un par de conversaciones y así como ya sabes que ya está como más claro. Porque también es como que uno cambiara de opinión. ¿Te fijas? Si yo tengo un conflicto contigo, lo converso una vez, y si me junto de nuevo y tú decís, chuta, pero ahora me dice otra cosa, tú desconfías, pues. Pero si resulta que uno ve que hay como una cierta estabilidad en las cosas que vamos diciendo, tú decís, ya, este gallo es para confiar, ¿cachai? Le creo. Y la medicina es igual en ese sentido. O sea, como que uno espera que haya una cierta estabilidad en las cosas que te va mostrando. Entonces tú decís, ya, sí, o sea, por ahí va la cosa, y no es una experiencia aislada tampoco, es como, o sea, es dentro del marco de una relación. Sí. Es interesante esto del tema de la relación. Yo ahora tengo un proyecto que estoy levantando que se llama Deja la Mota, no sé si lo habéis visto. No. Bueno. Sí, y estoy haciendo un poco de problemáticas en relación al uso de marihuana. Como advirtiendo que existe el uso problemático de marihuana, de cuáles son sus consecuencias y qué hacer en ese caso. Qué interesante. Sí, y acompañando procesos desde la terapia gestal como de uso problemático. Y he tenido hartos casos de éxito ya. Y una de las cosas que creo que fue clave en este proceso de empezar a meterme en este tema fue que empecé a hacer un ejercicio que está un poco inspirado en este tema de entender las cosas como una relación, y desde la terapia gestal, de personificar a la planta, en este caso la marihuana, como una persona. Y cuando la persona hace el ejercicio de darle forma, de darle una personalidad, de darle un comportamiento, porque a través del ejercicio que voy dando le van dando un comportamiento, una forma de ser, se empieza a revelar quién es la marihuana para la persona.
porque podemos tener esta idea como de que la planta es algo, tiene una personalidad específica, es de tal manera, es como una descripción, ¿cierto? Como arquetípica. Pero también existe que para mí no eres la persona que para otra persona eres tú. Claro. Porque han creado otro vínculo. Entonces en este ejercicio surge el vínculo que es la marihuana para esa persona. ¿Quién es esa persona? Si es y me da risa porque a veces se describen como, por ejemplo, una pareja tóxica. Se describe una mujer celosa. O se describe un hombre despreocupado como desordenado. Entonces empiezan a aparecer distintos vínculos, distintas personas, pero se muestran todos, cuando hay un uso problemático, se evidencia que es una relación poco sana. Y con ese ejercicio he visto resultados increíbles porque a la persona al que cuando se le hace evidente esta relación, le es mucho más fácil decir, entonces no quiero esto en mi vida. Claro. No quiero relaciones tóxicas. Pues. Claro. Sí, porque relaciones sanas. Ajá. Qué potente. Sí, está muy bueno. Sí. Y cada vez que lo hago el ejercicio me sorprendo cada vez más con las descripciones. Y es interesante también porque lo he hecho con usuarios que no son problemáticos. Y cuando describen a la persona, no es una relación problemática. Claro. Tiene sus límites claros, está delimitado un espacio y un tiempo, tiene claro lo que está encontrando ahí, lo que quiere. Como es muy diferente la descripción que surge. Qué interesante. Súper interesante cómo creo que por ahí va el tema, cómo nos relacionamos con las cosas y con nosotros mismos. Interesante. Claro, porque también pienso cómo justamente esas relaciones problemáticas tienen que ver con nuestras historias de relaciones, que en este caso se lleva a una planta. Sí, totalmente. Y todos tenemos cositas ahí que revisar. Sí, sí, totalmente. En este ejercicio y como en la línea que estoy trabajando en Deja la Mota, al fin y al cabo la relación primaria es la relación con nosotros mismos. Desde ahí parte cualquier como vínculo con cualquier cosa. Qué potente y qué necesario, justamente por esto de... Claro, porque ya si me pongo así como medio me pongo el gorro de sociólogo, que no soy, pero bueno, todos opinamos de las cosas, digamos, de lo que está pasando hoy día, lo que nos está pasando, porque cada vez nos criamos más solos, más con la tecnología, entonces nuestros vínculos van cambiando, con todo, con la naturaleza, con el alimento, con las personas. Cada vez más lo que yo veo es que se comparte menos con otros. O sea, las mismas familias se van como atomizando, así como cada vez más como aisladas, ¿cachai? Así como solo se juntan los niños, con suerte con los primos, pero es como ya el núcleo familiar se va como achicando, no como antes, que eran como que todo era como más compartido. Entonces, claro, ahí me pregunto qué pasa en tanta soledad y tanta tecnología y la relación con, por ejemplo, la marihuana, ¿te fijas ahí? O con cualquier planta o cualquier sustancia en realidad. Sí, yo me doy cuenta que, claro, al final todo puede ser una relación, por la comida, el celular, nos vinculamos con lo otro. Pero claro, ¿qué tipo de vínculos estamos creando en esta sociedad, con las cosas, con los demás? Y yo veo como el riesgo de estos extremos. El otro día veía un tipo que se casa con una muñeca, ponte tú, en Japón. Y yo digo, pero chuta, o sea, como está bien que hagamos esta cuestión, pero básicamente es una extensión de sí mismo. Entonces, como chuta, que cosa más extraña. Sí. Se viene. Se viene porque ahora es una muñeca, pero próximamente esa muñeca se va a mover y va a hablar y va a tener la personalidad que tú queráis. Y ahí es que para mí ahí ya se mató al otro, porque es por eso, es una extensión de lo que yo quiero, el otro va a hacer lo que yo quiero, entonces, o sea,
La naturaleza de un otro es que el otro no hace lo que yo quiero, pues, hace Claro. lo que es sí mismo. Ujú. Entonces, Claro. Es como un ensañamiento gigante esto de la realidad virtual y la inteligencia artificial. Es como, solo veo lo que quiero ver, el otro es lo que yo quiero que sea. Ujú. Qué fuerte. Qué fuerte verlo así. sí, pues, como es todo el rato es como el sesgo de confirmación, pues como que los Claro. algoritmos me van mostrando lo que yo quiero ver, entonces, y esto para la política, y esto para nuestros Ujú. intereses, nuestras opiniones, nuestros gustos, o sea. Y claro, pues, de repente no sé si te pasa, pero a uno se lo olvida y yo digo, oye, es que en mis redes sociales a mí me muestran, no sé, un montón de cuestiones de trauma. Y claro, porque como yo he estado estudiando eso y puede ser que le doy like a los videos del Gabor Mate, ¿cachai? Del Peter Levine. Ajá. Entonces me está mostrando todo eso y de repente, claro, pues me pillo como, pero obvio, Ajá. pues si yo estoy con ese interés, obvio que me va a mostrar esas Sí. cuestiones. Y al otro le muestra otra cosa, fútbol, no sé, ¿cachai? Sí, po. Mm. Sí. Yo, yo he hecho el ejercicio, sobre todo en TikTok, que más me he dado cuenta que el algoritmo es más sensible, en el sentido de que cambia más rápido en relación a tus interacciones, Mm. de navegar por algoritmos que son lejanos a mí, po, ¿cachai? Como empezar a darle likes a cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y, Está bueno. y claro, yo no estoy ni ahí con el fútbol, pero de repente ya sí, ya estoy puro viendo videos de fútbol. O también como el algoritmo de la derecha, o de la conspiración, o de... Son distintos algoritmos, po. Claro, Ujú. claro. O de el progresismo más extremo, ¿cachai? Y es sorprendente, en verdad, porque en el mundo están pasando y hay muchas voces muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Mm. En general hacemos eco de nuestros propios discursos. Bueno, en este mismo podcast invito a gente que me cae bien. Ya con ese filtro ya el sesgo está claro. No, claro, claro. Oye, pero qué interesante, tu TikTok debe estar vuelto loco, así, caso de estudio, así, para ellos. Así, De weón, más. ¿qué está pasando en Chile, güey? De más. No, pero es interesante. Porque en verdad le dais likes como a lo que no queréis ver, lo pasáis rápido, le ponéis no me interesa y le dais like repetidamente a un tema y de repente empieza a... En Instagram no pasa tanto eso. Igual tengo delimitado 20 minutos de TikTok al día, no se bloquea. Ya, Con contraseña que no la tengo. bacán. Bacán. Llegué a esa solución con las redes sociales, la verdad. Yo conozco un profe en la universidad que tiene como un sistema en el computador que se le bloquea random, como 15 minutos, 10, 15 minutos, no me acuerdo, y se le bloquea y es como tienes que meditar ahora. Ah, buena. Chao. Así. Yo no sé si podría, porque imagínate, estoy en una conferencia. Una reunión, claro. Claro, o no sé, estoy terminando de preparar algo y pum, chuta, no sé. Sí. El que sea aleatorio creo que está random, está fuerte. Porque Sí. claro, si está aquí mismo en el podcast. No. Pero sí, yo creo que están buenas esas herramientas para un poco cortar con las redes sociales y la tecnología. Yo le paso la contraseña a mi hermana y se me bloquea de las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana, no puedo usar redes sociales. Y después están delimitadas con tiempo de uso. Si me paso el tiempo también se bloquean y no... Porque a mí de verdad trabajar con redes sociales, porque yo trabajo con redes sociales, me hizo adicto a las redes sociales. Y de verdad ya tenía un problema. Es demasiada hora, me provocaban ansiedad, mal. Entonces ya no podía. No, estaba fuera de mi control. Mala relación. Mala relación. Sí. Así que ahora límite estricto. Claro, no, claro. Sí. Sí. Que es muy... la tecnología es muy poderosa, o sea, porque en mi caso significa conectar con otros, significa ocio, significa estudio, significa plata, ¿cachai? Como trabajo. Son demasiadas cosas vinculadas a un puro dispositivo. Claro. Claro. Sí, por eso el teléfono es la vida, pues, está todo ahí. Claro. Sí.
Sí, totalmente. Oye, volviendo a la selva, ahí ¿cuánto estuviste? ¿6 meses? ¿Cuántos meses estuviste? Estuve en total como 8, casi 8. 8, caleta. Sí, Pero de corrido. no, en distintos lugares, porque Ujú, estuve 3 meses y medio en un lugar, después estuve en otro lugar un mes, 5 semanas, y después estuve 2 meses en otro lugar, y claro, pues más los ujú, traslados y como ujú, los descansos entre medio, ¿cachai? Ya una semanita ujú, así como ujú. de ¿Qué fue lo que ciudad. más qué fue lo que más te llamó la atención como de ese proceso? O que te haya chocado así. Mm, Pucha, yo creo que varias cosas. A ver, yo creo que hay algo que es lo primero que a mí me pasó cuando fui a Asia, eh, que es como esta idea del desarrollo, eso es como lo primero, yo diría. Ujú, ¿Cachai? Porque claro, pues, las personas en la Amazonía, para nuestra perspectiva como sociocultural, serían personas pobres, ujú, ¿te fijas? Y, o sea, con un montón de cosas como bien limitadas en ese sentido de acceso a recursos, no sé, po, hay lugares donde cuesta encontrar agua potable, o sea, como cosas fuertes. Entonces, sí, claro, pues acá uno abre el agua de la llave, ujú, o sea, como cosas así. Eh, pero fíjate que a pesar de todo eso, hay como una riqueza humana eh, que es como bien especial en realidad. ¿Cachai? Porque, mira, me acuerdo que íbamos haciendo un paseo en Bolivia y nos encontramos con una camioneta que estaba como enterrada en la arena. ¿Cachai? Entonces nos ujú, bajamos a ayudar y justo llegó un jeep y el jeep como que jaló, ¿cachai? Ya, y nosotros saludamos a los del jeep. Ah, son chilenos. Ah, nos empieza como a echar la talla. ¿Cachai? Entonces después teníamos una conversa respecto a eso y claro, a mí me explicaban, así es la Amazonía. ¿Cachai? Tú nunca vas a estar solo, porque, o sea, se te echa a perder el auto, eh, vas en, no sé, pues en un botecito navegando por un río en la Amazonía, se te echa a perder el motor y esperas y alguien va a pasar y te va a ayudar. O sea, es como que ese es como el espíritu, ¿te fijáis? Y claro, pues yo pensaba acá, no sé, pues te caes en pana y los autos pasan y pasan y pasan y para que alguien pare para ayudarte, o sea, no siempre pasa eso, porque la desconfianza, que te van a ujú. robar, que es mentira, qué sé yo, ¿cachai? Claro. Cada uno metido en su rollo. Entonces, y eso yo creo que tiene que ver, bueno, primero con esta noción de que, claro, como hay quizás menos recursos, tu presencia ahí es más indispensable porque no va a llegar la grúa, Ujú, ¿cachai? O si llegas a demorar 2 días, ¿cachai? ujú, Si estás ahí, no sé, pues, en el río de la Amazonía y tuviste que, no sé, pues, meterte ahí para sobrevivir por mientras, o sea, si no ayudas tú, ¿quién va a ayudar? ¿Cachai? O sea, como claro. que hay como un sentido de la corresponsabilidad respecto a algunas cosas. Me imagino que no siempre es así porque hay de todo, ¿cachai? Ujú, Pero al menos eso es lo que a mí me transmitieron bastante. ¿Cachai? Como ujú, esto de ayudarse, de compartirse, que de repente llegan personas que van de paso y los invitan a comer, ¿te fijáis? Como cosas así que acá es raro, pues te tocan el timbre y es raro que tú digas, oye, pero pase, tómese un café, lo invito a cenar, o sea, ujú. no es así, ¿te fijas? O sea, Claro. con cuea, el tipo que va para tu casa y te instala el internet le ofrece un vaso de agua, ¿cachai? Con cuea, Ujú, claro. no es lo común, ¿cachai? Que Ajá. le ofrezcáis comer algo, pasar al baño, como que ya, que se vaya rápido, ¿cachai? Eso es como Ujú, yo me doy cuenta que es como el modo de pensar en general. ujú, Entonces hay como una manera de relacionarse también con otros seres humanos que es bien, bien distinta. Bueno, sobre todo si son de la misma etnia o de la misma comunidad, ¿cachai? O sea, ujú. como que hay un reconocimiento así de que somos familia. De hecho, hay comunidades eh, donde se dicen, pues, tío, hermano, primo,
Pero ellos no son consanguíneos, po, pero como son de la comunidad, tienen ese trato, entonces al final son todos parientes. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, ¿cachai? Porque nunca estáis solos. Ujú. Eh, Todo lo contrario a lo que estábamos hablando de esta sociedad en que cada vez están más aislados, pues. sí, po. Sí, pues tampoco el paraíso, ¿cachai? O sea, No. yo me acuerdo de una conversa que justamente están hablando de esto, como de pucha, que la plata. Estaba hablando con dos personas indígenas. Y, Ujú. y había uno que de hecho había tenido unas pegas muy heavy, ¿cachai? Metido con, con narcos. Bueno, estuvo preso un año por trabajar, ¿cachai? Ujú. Y se quiso salir y lo jodieron, pues, ¿cachai? Lo Ujú. jodieron. Puta, y sufría harto. Y bueno, como que yo me hice muy amigo de él en una comunidad. Y bueno, y la cuestión es que él hablaba de esto y yo le dije, escucha, yo entiendo eso, pero también yo te invito a pensar algo. Te invito a que imaginemos que estamos en la ciudad y tienes un trabajo, ¿cachai? Pero te das cuenta que en la ciudad tú eres esclavo de tu trabajo. ¿Por qué? Porque en la ciudad tú no vas a tener acá que tienes tu chacra, por ejemplo. No puedes ir a cultivar yuca, tú no puedes ir a pescar al río. O sea, básicamente tú eres esclavo de tu trabajo para tener el dinero para ir a comprar al mercado. Si no Ujú. tienes eso, No no comí. podés. No comiste, ¿cachai? Podiste. Y sigue pensando así como... Entonces, claro, no es mejor ni peor. Es obvio que si tú tienes eso y tienes más dinero y puedes, no sé, pagar salud, o sea, en eso yo no te lo doy, o sea, eso es así. Ujú. ¿Cachai? Pero hay como otras cosas, como esta, por ejemplo, donde tú veis, claro, pues la gente... o sea, hay gente que dice, esto para mí es el paraíso, pues tengo todo acá. ¿Para qué me voy a ir? Ujú. Entonces tú decís, pucha, una por otra, ¿te fijas ahí? Ujú. ¿Cuándo son los problemas? Cuando se enferman y, claro, y necesitan las lucas para ir al médico, ¿cachai? Ujú. Entonces, claro, ahí no están las lucas. Entonces, bueno, ahí están los extranjeros que de repente dicen, ya, vamos al médico, pum, ¿cachai? Ujú. O sea, tú me has dado tanto, yo, bueno, te pongo unas lucas y vamos, ¿cachai? Está Ujú. bien, o sea, es como una de vuelta de mano. Em, Entonces, como este tipo de cosas, yo diría que son como las más cotidianas. Yo creo que son las que más me marcaron a mí. Ujú. Mm, Hay otras cosas, por ejemplo, cuando estáis en una ceremonia, por ejemplo, y tú veis 4 personas que ven lo mismo. Ujú. Dije. Entonces, sí, pero, a ver, pero esto no era una cuestión individual, subjetiva, y te describen lo mismo. Ujú. ¿Cachai? Y tú decís, pero ya, ¿qué es esto? O sea, parece que estamos hablando de una realidad que no es material, que es invisible para nosotros, pero que ellos ven y te describen la misma cuestión, del mismo color, la misma forma, la misma altura, el mismo tamaño, el Ujú. mismo sexo, todo. ¿Cachai? Es Ujú. como, ok. O sea, algo perciben, algo ven que es colectivo, que no sé. Y ahí también, y esa para mí es otra conversa súper interesante, porque ya, están los espíritus de las plantas, que los ven. ¿Cachai? Algunas personas los ven. Ujú. Pero también hay espíritus del territorio. Ujú. ¿Cachai? Entonces está el espíritu del monte, está el espíritu del río, está el espíritu... O sea, el territorio tiene estos seres. ¿Cachai? Ya, entonces hay lugares por los cuales no hay que ir de noche, porque saben que están ahí. Eh, También hay espíritus que están vinculados con animales. Entonces, cuando anda el animal de día, tú sabes que anda el espíritu también. Entonces, ellos ven esas conexiones. Entonces, está el pájaro no sé cuánto y ese pájaro tiene un demonio, ¿cachai? Entonces, cuidado cuando anda el pájaro dando vueltas, ¿cachai? Ya. Y ese pájaro, por ejemplo, no se come. Se mata y no se come porque si tú te lo comes te enfermas, ¿cachai? Como Ujú. cosas así. Pero también, y aquí es donde yo quedé ya marcando ocupado, eh, porque, porque de repente hay espíritus que tienen que ver con una cuestión cultural. Por ejemplo, cuando ellos llaman o le rezan o le cantan a figuras más vinculadas al mundo religioso, Ujú. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en Perú, el Señor de los Milagros, que es
que hoy día ya es una celebración como muy grande, te fijáis que claro que es una pintura de Cristo, que, o sea, lo que yo sé de la historia, que es como un mural, que hubo un gran terremoto en Lima y no se cayó, y después hay otro gran terremoto y no se cayó, entonces quedó como el Señor de los Milagros, ¿cachai? Entonces hay lugares donde los indígenas le cantan y le rezan, por ejemplo, al Señor de los Milagros, o a la Virgen, o a Jesucristo, entonces los indígenas los ven. Ujú. Entonces tú decís, a ver, y esto no es territorial, no es las plantas, es algo cultural, que es como una creencia que ellos adoptaron a partir de la conquista y que al día de hoy esos espíritus se manifiestan. Ujú. Entonces como que conviven todas estas dimensiones. Ujú. Entonces es muy impresionante ver eso y ellos no viven en un conflicto, no, que la religión... O sea, muchos saben, algunos no saben de cuál fue el papel de la religión en la conquista, pero como que ellos, o sea, hoy día hay un sincretismo. Claro. O sea, hay linajes que pueden tener 5 siglos, hay uno que tiene 800 años que lo tienen ellos saben que tienen su linaje, y aún así están incorporadas estas otras figuras, entonces ya es un sincretismo. A veces hay sincretismo con cuestiones andinas también, amazónicas y andinas, todo lo que hicieron en el Tahuantinsuyo, los incas, o sea, eso efectivamente, tú veis que hay cuestiones que vienen del altiplano y están acá, hay cuestiones de acá que están allá, o sea, como 100% puro, yo no sé, Claro. no conozco. Es interesante eso de la cultura y lo 100% puro. A mí me desagrada mucho en algunos sentidos el tema esto de la apropiación cultural, Mm. porque es bien complejo, güey. Como que las culturas siempre se han ido mezclando unas con otras, pues. Como no existe una cultura pura y que tú no, y cómo la podéis mantener pura y el otro no poder tomar nada de esa cultura. Claro. Yo lo hablé con un curandero que es antropólogo también. Ujú. Y él me decía, mira, desde una perspectiva antropológica no existe eso porque siempre, como tú dices, siempre hay un intercambio. O sea, ya el hecho de que uno vaya a una comunidad, incluso siendo indígena, o sea, tú estás siempre en un intercambio y ellos aprenden y tú aprendes y eso es como parte de, ¿te fijas? Pero claro, mi perspectiva es que, claro, cuando viene una cultura más dominante con el poder y todo, claro, efectivamente puede haber una apropiación o lo que dice Rajiv Malhotra, que es un indio de India, digamos, de la digestión cultural. O sea, que vengan esta cultura dominante y como que se come esta y claro, ya. Nosotros, claro, no solamente apropiamos, sino que eliminamos esa cultura. Y ahí es donde yo veo chuta ya. O el lucrar, como no sé, porque yo ahora me empiezo a vestir con la kushma ashénica, ¿cachai? Que es como un traje tradicional, y yo me empiezo a vestir con eso y empiezo a pararme acá, porque estoy en Viña ahora y me paré en la plaza a hacer lectura energética como si yo fuera un maestro ashénica, que no soy, entonces ahí sabes que Felipe pega la ubicada, o sea, no, pues bueno, eso es una falta de respeto y para mí eso ya sería una apropiación, porque no soy eso. Claro. A menos que yo hiciera un periodo allá y el maestro me diga, ya Felipe, tú de aquí en adelante tú eres un médico de esta cultura y tienes permiso, y ahí yo diría, bueno, ya tengo el permiso, pero aún así yo tengo que ver si la voy a ocupar en este contexto. No, claro. Sí, pues ahí tiene más sentido. Pero creo que es delgada la línea, pues como... Sí, pues. Totalmente. Igual es interesante lo que decía esto del sincretismo y de ver a estos seres que ya también son del ámbito cultural, como estas experiencias de repente como desde el marco sociológico o psicológico no tiene mucho sentido, pero desde la perspectiva más esotérica ya se habla de eso, como que estas entidades espirituales toman forma en base a nuestras propias como intenciones, o sea, entendiendo los conceptos como egregor o desde la magia del caos, que es como da lo mismo lo que tú creáis, sino que lo creáis y la intención que le ponís, y que eso toma una fuerza tal en tu vida que genera un cambio o una experiencia. No sé si estáis relacionado con esos conceptos.
No, no, Ujú, pero está interesante. Está- ujú. Sí, Claro, es como, o sea, si entiendo bien, es como que estos seres vienen a potenciar tendencias que uno ya tendría, o claro. preferencias, o Ujú, características. O sea, yo estoy, o sea, que eso se ve. O ujú, sea, ¿qué es lo que uno ve con un psicodélico? Y el psicodélico potencia lo que tú ya tienes. O sea, al ujú, menos esa es como la lógica occidental, digamos. Entonces, me hace ujú, sentido. Ahora, desde esta perspectiva más amazónica, sí y no. ujú, ¿Cachai? Porque uno, por ejemplo, puede estar en un buen camino, pero yo me acuerdo que había un curandero que me decía como que hay espíritus que te quieren cambiar las ideas. Es ujú, como que vinieran y te empezaran a hablar y te lo describe. Cuando usted ujú, estaba en la sesión, no sé qué, y usted se paró, no sé qué, en ese momento había un espíritu al lado de usted tomándole el hombro y como que les hablaba. ujú, ¿Explica? Entonces, claro, el curandero lo que hace ahí es limpiar eso. ¿Cachai? Porque puede ujú, ser que justo en ese momento yo estaba como, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué sé mm, yo? No sé qué, ¿por qué no voy para mi casa? ujú, Entonces claro, pues, un curandero ve esas cosas. ¿Explica? ujú, Entonces, ujú, como, y los identifican, ¿cachai? A ver, ¿y por qué está ahí? A ver, ¿es bueno, malo? ¿Qué? Ah, le quiere cambiar la idea. ujú. Qué interesante eso, esa sensación. Yo igual la he tenido en viajes psicodélicos o en la vida cotidiana de estos pensamientos son míos, como, como, ¿cachai? Como, o hay algo que me está como induciendo a, ya sea un estado de ánimo, no lo veo solo como algo de espíritus, pero también como de repente estoy mañoso nomás, ¿cachai? Como hay Claro, algo que me está induciendo este tipo de pensamientos que no son recurrentes en mí. claro, A lo mejor tengo hambre, ¿cachai? Como, claro. y, em, ujú. Entonces, como, bueno, ahí se puede rayar en esto como, en sentir que tus pensamientos no son tuyos, que son voces, ya esquizofrenia, Claro. pero, ujú. ¿Dónde está esa línea? Está difícil, pero creo que entiendo a lo que va ese espíritu. Ujú, Claro. Y mira, a veces tampoco te lo dicen. ujú, O sea, puede llegar un paciente que está como con cosas así y el curandero te sopla, pero no te dice que tenía ahí 4 bichos pegados. Te los sopla nomás. ujú, Como para ver cómo te sentís tú y al otro día hablará contigo, cómo está. Oh, ya no tengo los pensamientos, ya. ¿Cachai? ujú, No. Quizás no tener, ¿cachai? O sea, porque hay cosas que son fuertes que los curanderos ven. ¿Cachai? O ajá, sea, como no sé, pues ven que una persona está cerca de la muerte, por ejemplo, que puede tener un accidente y de repente no se lo van a decir, ¿cachai? claro. O que va a morir un pariente. Imagínate, te dicen, oye, se va a morir, no sé, tu Ujú, mamá se va a morir esta semana ujú, porque hay una cuestión de brujería, entonces el curandero va a limpiar eso, para que no ocurra eso, ¿cachai? ujú, Y no te lo dicen, y claro, pues después ujú, como, no sé, pues en la privada, eso se conversa, ¿cachai? Oye, mira, está ujú, esto, ¿cachai? ujú, O se lo dicen a su alumno, como en ese círculo, ¿te fijas? ujú, Em, pero a veces no, pues a veces es como, es abierto, es público, y sí aparecen cosas. A mí eso también me impresionó mucho por ahí en un lugar, que no sé, pues por ejemplo había temas de violencia doméstica, ¿cachai? ujú, Y claro, pues y el curandero entonces llama y lo ve esto en la medicina y le dice al frente de todos, ¿cachai? Como usted está golpeando a su mujer, eso no está bien, tararara, y entonces queda como acusado frente a la comunidad ujú, en la sesión de medicina, ¿cachai? ujú, Entonces también yo lo pensaba más como de una perspectiva de intervención psicosocial también, en la ceremonia de medicina, ¿cachai? Porque ujú, al hacer eso, el tipo sabe que todos en la comunidad van a saber, porque ya este grupo lo va a decir. ¿Cachai? Ah, mira que este ujú, le pega a la mujer, no sé qué. Entonces ya está avisado, ¿cachai? Entonces el curandero como que lo psicoeduca y le dice, eso no ujú, se hace así, esto si usted sigue va a tener una consecuencia, ujú, ¿cachai? Ya no sé qué, y le hace la limpieza energética, pero ya está avisado que eso no lo puede hacer. ¿Cachai? ujú, ujú, Entonces, la próxima vez que viene a la sesión, lo va a enfrentar nuevamente ujú.
si eso sigue pasando o no, ¿te fijas? Entonces, o sea, la figura del curandero, eso para mí también fue como bien, bien impresionante. No solamente hace como estas cosas mágicas, sino que ocupa ese acceso al conocimiento directo, como eso de, oye, le estáis pegando a tu mujer, o sea, estoy viendo en la medicina eso. Entonces yo, o sea, tiene como este rol como de mediador, de educador, ¿te fijas? Claro, como que ese espacio y esa figura de alguna forma cumple estos mismos roles que nuestra sociedad cumplían de repente distintas instituciones o distintas actividades, como ir al psicólogo, Hablar con el cura. claro, o esta intervención de la municipalidad, no sé, como que Sí, po. es un espacio social que cumple distintos roles. Claro, porque también tú decís, claro, porque todas esas instancias no existen, po. No hay psicólogo, Claro. no hay... no existe. Entonces el curandero agrupa muchas de esas cosas, ¿okay? Y claro, eso también tiene sus limitantes, porque, no sé, los curanderos no tienen perspectiva de género, po. Ajá. ¿Cachai? Entonces de repente se le arrancan sus cosas machistas, ¿te fijas? Entonces, y eso es bien interesante porque yo me he dado cuenta que al día de hoy, al menos los que yo conocí, que los curanderos sí recibían feedback de buena forma de sus parejas, y si uno no está de acuerdo, oye, usted dijo esto anoche, no sé qué piensa de eso, y de repente la señora le decía, oiga, pero eso no está bien porque no está considerando la perspectiva de la mujer, oh, pucha, sí, tiene razón, no sé qué, ya. Entonces como que no es como esa figura como autoritaria, al menos yo no vi eso, ¿fijáis? Entonces como que también la figura de la mujer es súper importante como para tener ese contrapeso, ¿fijáis? El curandero tiene mucho poder, o sea, podría hacer muchas cosas, y a mí me tocó ver como ese grado de humildad, si sabes que, chuta, voy a pensar en eso que me está diciendo. Quizás no está bien lo que yo dije, porque tampoco es infalible. Claro. Entonces es súper interesante esas dinámicas también, porque claro, pues cuando uno va a tener esta experiencia, tú convives con la familia, entonces veis toda esta cuestión, es bien bonito. Es interesante lo que decís, porque es como evitar concentrando tanto poder la medicina, el rol que cumple, la función que hace, no caer en ese poder autoritario, como lo fue la iglesia o no sé, como si vamos a la cultura como de Oriente, como estas figuras casi divinas que emergían. Sí, po. Sí, po. Que eran infalibles, era la voz de Dios en la tierra. Sí, po. Claro, entonces mira, yo veo esto, o sea, mira, imagínate, yo veo esto con linajes de no décadas, o sea, siglos, y de repente llega uno que se toma una planta y jura que la tiene clara y que tiene como la verdad. Yo digo, a ver, ¿sabes qué? No, no, o sea, peguémonos, o sea, así como en las constelaciones, hay una orden, ¿cachai? Yo estoy recién, ¿cachai? En mi primera experiencia, entonces, o sea, me mira esto, maestro, de siglos de una tradición, y que no están en esa, entonces hay que peguémonos la ubicada humilde un poco, así. Saquémonos las plumas, todos esos trajes de mierda, ¿te fijas? O sea, weón, o sea, tú veis los maestros de verdad, no andan así, weón, ay, en la pinta y la weá, o sea, el maestro de verdad no está cero preocupado de esa weá, es lo que menos le preocupa, ¿cachai? Te juro que a mí me impactó, bueno, de verdad, porque acá, o sea, por ejemplo, esta weá del set y el setting. Una pequeña reflexión sobre el set y el setting. Claro, claro, porque sea estético, toda la weá. Ya, está bien, porque nosotros como vivimos una weá tan desconectada, como que eso nos da como un sentido de que entramos a un espacio sagrado, porque lo necesitamos, ¿cachai? Pero allá tú entras y es una cuestión de madera y a veces está, o sea, hay lugares donde tú haces la sesión en la cocina, ¿cachai? En el patio de la casa. O sea, ¿me entendí? O sea, nada, eso es lo estético, lo bonito. Puede ser, ¿cachai? Puede ser, pero no es fundamental. Porque
porque la espiritualidad está en la vida cotidiana, ¿cachai? Ujú. Y el ritual tiene una apertura que es energética, que es espiritual, no tiene que ver con que sea bonito, ¿cachai? Y lo otro, respecto a esto del set, yo fue una de las primeras cosas que me di cuenta, porque claro, también el set, como esto de la motivación y todo, claro, porque nuevamente vengo de mi jornada laboral, de mi rollo, no sé qué, todo, que la plata, que el estrés, que el trabajo, que la weá. Ya, voy a trabajar en esto, para enfocarlo bien. Pero allá el set, como tú estás en un encuadre indígena, tú cruzas la puerta y ese es el set, o sea, porque tú entras y sales y tu vida sigue. Ujú. O sea, la gente termina la sesión y se va caminando, puede caminar 3 kilómetros de noche para llegar a su casa y al día de mañana es como cualquier día, ¿cachai? Ujú. Quizás descansarán un poco más. No es como que se quiebra la vida por una Claro. experiencia con las plantas, una experiencia psicodélica, porque claro, están mucho más permeables, ¿cachai? Nosotros estamos hiper desconectados, hiper cerrados, así como si fuéramos sellados al vacío, ¿cachai? Ujú. Entonces, claro, obviamente que una experiencia nos puede dejar la cagada, po, ¿cachai? La mansa cagada, Sí, porque claro, pues, ¿sabes? Como que somos como, pucha, y aquí ya, no sé, van a pensar que soy antisistema, no es eso, pero es una realidad, ¿cachai? Que es como que nos volvemos demasiado funcionales, ¿cachai? Ujú. Demasiado funcionales, pues, Ujú. weón, ¿cachai? Entonces, Claro, llevándolo un poco, estoy leyendo ahora un libro súper bueno que te lo recomiendo si es que no lo cacháis, que se llama Robando el Fuego. Es como de los más nuevositos del todo el tema de los estados alterado de conciencia y las tecnologías. Ahí hablan de las tecnologías del éxtasis, como cómo volver el éxtasis y esta experiencia más democratizarla y llevarla a todas las personas. Y hablan de 3 caballitos de batalla: la psicología, la neurociencia y la ¿cómo se llama esto? Como la farmacología y la tecnología. Bueno, el tema es que se me está yendo el hilo. tecnología del Se me fue el éxtasis. hilo. Sí, Tecnología tecnología del de éxtasis. pero antes que estabas hablando tú, se me fue. Ah, ya, El set and setting. y de ser Sí, demasiado funcionales. sí, demasiado funcionales. Que ahí hablan y decían de que todas las especies pareciera que ser que todos los mamíferos buscan la embriaguez, como esta sensación de estar fuera de sí. No solo Sí. los humanos, sino los delfines. Ahí dan un montón de ejemplos que han estado en redes sociales dando vuelta también. Que los mamíferos buscan drogarse, buscan la sensación de embriaguez. Entonces decían, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Habría una razón evolutiva de esto? Como ¿cuál es la razón para esto? Y decían que al parecer la razón más fiable podría ser que es para cambiar de patrones. Porque todos los mamíferos generan patrones de comportamiento. Y la embriaguez genera un cambio de patrón que permite apertura a nuevas posibilidades. Entonces, claro, estáis tan funcional y estáis dándole un puro patrón todo el rato, ese patrón está tan engrasado que te embriagáis y se va a la mierda. Entonces, volver a retomar el patrón es complejo, po. Y ahí hablan de que al fin y al cabo estas experiencias permiten personalidades más flexibles. Y la flexibilidad más creativa, más propensa a resolver problemas complejos y adaptarse con mayor facilidad a cualquier cosa. O sea, suena bastante plausible. Claro, y puede ser, claro, lo hacen como algo natural, como un impulso evolutivo, no como que digan, claro. Ya, ahora me voy a comer un hongo. O sea, es como Sí, que... es parte de la rutina. Claro. Como parte de la rutina es salir de la rutina. Fíjate, te voy a contar algo que va a sonar medio freak quizás, pero yo me acuerdo una experiencia con psilocibina hace muchos años. Y claro, pues yo estaba como que estaba como sentado así, como hincado. Y estaba como haciendo algo, yo sentía como haciendo algo y de repente como que me doy cuenta que soy como un mono, que me estoy como comiendo unos hongos. Y de repente como que estaba como recogido y me levanto, como que mi espalda la levanto y miro y es como que estaba rodeado de puros monitos mirando hacia abajo, recogido,
Y ahí yo me doy cuenta que es como que surgía una autoconciencia. Y yo esto lo tuve antes de saber esto de la teoría del mono dopado, ¿cachai? Y fue como que me daba cuenta que yo tenía algo que los otros monos en ese momento no tenían, ¿cachai? Que era como la autoconciencia. Y fue como, wow. Y después, claro, me quedé con la pregunta, chuta, y esto igual a los humanos nos debe pasar, porque hay como grados de autoconciencia, ¿cachai? Claro. Además, como psicólogo es una pregunta que... Y claro, yo después me enteré esto de la teoría del mono dopado y fue como, pucha, bueno, puede ser, pues... Bueno, mi experiencia me trajo esa info. Sí, totalmente. De hecho, creo que hablar en el podcast también como esta experiencia y estas sustancias nos desarrollan en nosotros otras sensibilidades. Y claro, pues a mí siempre la cuento porque para mí me sigue marcando ocupado y siempre cuento la misma historia de que yo no entendía la combinación de colores. Como yo no entendía por qué algo combinaba con otra cosa, era una weá que y veía a la gente que hablaba de eso y como que era una weá que estaba fuera de mi percepción, pues, ¿cachai? Como era el mono mirando para abajo, ¿cachai? Porque no ese otro espacio de la realidad está negado, ¿cachai? Claro, no existía. No, pues. Y me acuerdo de una experiencia de LSD, estar pegado con lápices y poniendo el lápiz en distinto orden y sintiendo como qué sensaciones me daban y explorando con los lápices, y desarrollé esa sensibilidad, pues lo entendí experiencialmente. Y me sentí igual como tú decías, pues como el mono que está mirando abajo y como abrir la cabeza y de repente un campo completamente de nuevas posibilidades se abre ante mí. Sí. Y como tú decías, dentro de todas las personas tienen distintos grados de autoconciencia y distintos grados de sensibilidad. Y ese, yo creo que esa experiencia del mono la hemos tenido todo el tiempo y de distintas maneras. Claro. Claro. Y eso, y aquí, bueno, de repente me preguntan esto de los criterios psicopatológicos, esta experiencia, y claro, es como yo en ningún momento pensé, es que yo fui ese mono. Claro. ¿Cachai? No, que yo fui el primer mono. Anda a cagar. La reencarnación del primer mono. Claro, no, ya, te pasaste agarraste demasiado vuelo. Está claro que es una experiencia arquetípica, claramente. Claro. Claramente, sí. Sí, totalmente. Yo creo que ahí, para hacer ese tipo de distinciones, es necesario como un poco de teoría, pues entender un poco las perspectivas. Yo creo que para evitar ese tipo de como de creerse ese tipo de cuentos, como yo soy el elegido, es necesario como entablar estas conversaciones, no solo para que esas personas no tengan esa experiencia, sino para que el entorno que está girando alrededor de esa persona tampoco le fomente ese tipo de revelaciones. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, porque efectivamente esa experiencia yo la viví en un contexto en el cual yo siempre entendí esto como experiencias subjetivas interiores que representan otras cosas y que se conectan muchas veces con procesos de uno, con historias de uno, con traumas de uno, entonces como un marco como bien psicológico. Entonces claro, no se me abrió esa puerta. Es como cuando yo conocí a Groff, por ejemplo, yo le conté el 2010, le conté que yo había tenido una experiencia psicodélica en la cual yo era Fritz Perls, que estaba en Esalen hablando con él y con Cristina Groff, ¿cachai? Y me dijo como, ¿qué estamos hablando? Y la verdad es que no me acuerdo, ¿cachai? Le dije, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que en esa experiencia yo era Fritz Perls y estábamos ahí conversando. Entonces como que él no lo miró raro y yo tampoco sentí que era la reencarnación de Fritz Perls, ¿cachai? Es como un sueño, una anécdota. Claro, y es como, bueno, pero claro, efectivamente ellos se conocieron, ¿cachai? Y ellos compartieron en Esalen. Entonces fue como, bueno, fue como una experiencia que yo sentí que antes de conocerlo a mí me acercaba de alguna forma al mundo del Dr. Groff, ¿cachai? Como eso, y que tenía que ver con algo probablemente terapéutico, y que yo iba a estar como muy cerca de él o de ese mundo, ¿cachai? Y que efectivamente así fue, pues al final me he dedicado gran tiempo en mi vida a cosas que tienen que ver con
la psicología grofiana, ¿cachai? Pero claro, pues si hubiese estado en un entorno que promoviera como cuestiones más sectarias, ¿cachai? Pero también por lo mismo no elegí eso, pudiendo haberlo hecho, ¿cachai? Y ahí, Claro. a propósito de este documental que salió ahora del Antares, ¿cachai? La conversa que yo he tenido con algunos colegas es, bueno, ¿cuánto de carencias, o así lo ponemos como en términos psicopatológicos, podían haber antes para que yo decidiera estar en una cuestión así, aceptar cuestiones de ese tipo, ¿cachai? Entonces, claro, cuánto es del entorno, pero también cuánto es una elección que uno hace, ¿cachai? Entonces es como que hay de todo un poco, ¿no? Claro. Totalmente. Yo creo que también, como te decía, es un tema de educación del entorno, como porque también esas personas que estuvieron participando de algo así tenían grupos de gente cercana, como Sí, po. ¿cómo nadie evidenció como la situación o hizo más, ¿cachai? Como que se pasó en banda. Sí, pues y además que, mira, yo quiero hacer otra distinción más que no se hace a propósito de este documental, que el tema de como psicosocial o económico, ¿cachai? Que claro, de repente por oportunidades de la vida yo no tengo otra opción y caigo en eso, ¿cachai? Pero en este caso ellos sí tenían otras opciones, pues, bueno, Sí, po. ¿cachai? Por el tema de la clase social. Ellos podrían haber elegido otras cosas y eligieron eso, ¿cachai? Entonces ahí uno dice, a ver, parece que aquí hay como otras cosas pasando, ¿cachai? No es que no tenían otra oportunidad en la vida, ¿cachai? O sea, aquí habían como cosas de base que daban para pensar, ¿sabes qué? No sé, o sea, ¿por qué te sometes a una cuestión así, ¿cachai? Y lo digo en términos generales de cuestiones que yo veo de personas que pueden elegir y eligen cosas así, ¿cachai? Claro. Es interesante también que esa experiencia acude también a un contexto social que estaba ocurriendo, que era el fin del mundo, 2012. Y cómo esas ideas colectivas de repente que dejamos pasar y podemos ser parte, y yo también, para mí también era un tema del 2012, era interesante como las weas que hablaban, fomentan como de repente estas ideas más extremistas. Claro. Yo tenía ilusión de que iban a llegar los extraterrestres y que por fin van a llegar los extraterrestres, por fin. Si no llegaron y fue como, pucha, qué lata. Yo quería viajar, güey. Claro. Yo quería que me llevaran a mi casa de origen, güey, no sé, algo. Un paseo por el barrio, por último. Subirse al platillo, claro. Pero sí, pues, fomentan de repente esas situaciones, pues. Sí, pues. Sí. Totalmente. Oye, y lo que estamos hablando también de esta experiencia, que también tengo el libro fresquito, que estoy terminándolo. Hablan de esto de la democratización del éxtasis. Porque antes el éxtasis estaba entendiendo el éxtasis como esta experiencia fuera del yo. Estaba como protegido para solo ciertas personas. Entonces Moisés tuvo una revelación, como que siempre hubo un individuo que tuvo la revelación y los otros creyeron, ¿cachai? Porque no tenían las puertas del éxtasis, ya sea porque no practicaron meditación durante muchos años, no tenían las plantas indicadas, no sé, etcétera. Entonces hablan de cómo la democratización del éxtasis permite que tengamos discusiones como estas, porque yo y tú, y a lo mejor muchos de los que están escuchando, han podido acercarse experiencialmente a esto y no es ajeno. Y no podemos ir a hablarle a nosotros como una revelación nuestra porque es solo única y de nosotros, porque te van a mandar a freír, porque ellos también la han experimentado. Entonces entre todos podemos ir como dilucidando de qué trata todo esto y poniendo distintas ideas sobre la mesa y no escuchar al que diga, no, yo tengo la verdad. ¿Cachai? Sí. Porque ya su opinión no tiene tanto peso. Sí. Sí, que, mira, hay un libro, no me acuerdo el nombre del terapeuta, pero el libro se llama Shaking Medicine, como medicina del temblor, ¿cachai? Y ahí este tipo cuenta que en Norteamérica la religión original era una cuestión que venía como muy vinculada a los africanos y que los tipos temblaban, entraban en un éxtasis, o sea, esa era la religión. ¿Cachai? No era estar sentado escuchando a alguien que hacía de mediación con otra cosa, ¿cachai? Entonces, a propósito de esto de la democratización, ¿cachai? Como
como también las instituciones que hemos ido como creando, instancias, todo esto va como separando la parte espiritual. Y mira, yo lo vi en una comunidad. A mí el curandero de repente decía, miren, el hermano Felipe que viene de Chile, viene de muy lejos a tomar la medicina. Y yo pensé en eso, me quedé pensando, y al final era yo mismo que le terminaba diciendo a los indígenas, oiga, yo vengo de lejos y usted tiene la medicina aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esperó 1 año y medio estando enfermo para venir a ver al curandero? Claro, lo que pasa es que en ese contexto la figura del éxtasis está vinculada a, te fijas, a algo como de enfermedad, ¿cachai? Pero igual lleva 1 año y medio estando enfermo, ¿cachai? Y recién, entonces, bueno, entonces, claro, si lo sacamos de ese contexto, claro, hay vías de acceso al éxtasis que son más religiosas, qué sé yo, y que sí podemos democratizar. A mí me parece que en términos nuestros, la respiración holotrópica es algo que es muy nuestro. ¿Cachai? Yo veo que, por ejemplo, el trabajo de David Berceli, del TRE, estos temblores para resolver el trauma, yo lo encuentro muy interesante porque yo me acuerdo cuando lo conocí a él en un seminario ahí en la Chile, en el hospital, ya ni me acuerdo el nombre, en el Centro de Convergencia de la Chile. Y él decía pues, que lo único que tú necesitas para hacer eso es un mat de yoga y lo puedes hacer con 100 personas. Y tenéis gente sanándose y algunas personas pueden tener experiencias místicas con eso, ¿cachai? Y entonces él mismo decía como entre broma y broma, ¿cachai? Como todavía nadie viene a fiscalizarme, ¿cachai? Cuando sepan lo que estoy haciendo, que en el fondo enseñar un método que es súper simple para sanarse, que claro, efectivamente se te puede desbordar a alguien porque si no tenía un terapeuta. ¿Cómo se llama? TRE, TRE. ¿TRE? Sí, David Berceli. De David Berceli. Terapia de liberación del trauma. Que tú aprendes a temblar, ¿cachai? Que tiene Claro, como los temblores que produce como la bioenergética, como... Exacto, y aquí trabajé con el psoas, directamente, que es el músculo del alma, que está muy vinculado. Tú hablas con médicos traumatólogos y ellos tienen evidencia de que cuando hay trauma... El psoas se aprieta. Se aprieta, bueno, y a veces por décadas, ¿cachai? Entonces, trabajar con el psoas directo y esto tiene impacto a nivel de la salud, para deportistas, por ejemplo, lo ocupan mucho, ¿cachai? Para mejorar la biomecánica, o sea, tiene muchos beneficios, ¿cachai? Y es súper simple. Entonces, Entonces tú decís, ¿eso es algo que se puede democratizar? Claramente, ¿cachai? Tiene sus riesgos, tiene sus cosas, ya, como todo, ¿cachai? Pero si tú liberás eso, como, entonces, yo creo que estamos buscando formas. A mí me parece que, por ejemplo, el trabajo de las constelaciones también es el trabajo de la biodanza, que claro, tú decís, pucha, son elitistas por el precio y todo, pero igual hay instancias donde estas cosas se pueden hacer a nivel comunitario, etcétera, digamos. Igual hay instancias, hay mucha gente que trabaja con becas, y eso es lo que yo voy viendo, así como para ir como resumiendo, de que me vuelvo a convencer de algo que yo ya había visto antes de este viaje, que necesitamos más instancias de sanación colectiva, ¿cachai? O sea, de eso estoy completamente seguro, ¿cachai? Porque claro, necesitamos sanar nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras huevadas, ¿cachai? Pero necesitamos tener una experiencia yo no sé si es comunitaria, pero es como de conexión con otros, ¿cachai? Tener otros referentes, ¿cachai? O sea, yo he escuchado ya cientos de veces de personas que fueron a un taller, que conectaron con una persona y hoy día son íntimos amigos de esa persona, que puta después se llegaron a criar juntas, que los datos, que puta tengo hijos con alergia alimentaria, y es como que empiezan a hacer una vida como en paralelo, como con estas personas acompañándose con estos seres, ¿cachai? Que además justamente es como lo que hace esto de los psicodélicos a nivel social, ¿cachai? Que es como crear una instancia donde tus patrones van a cambiar porque te vas a empezar a relacionar con otras personas que hablan otras cosas, ¿cachai? Que pueden tenerte interés en común y te van a abrir a otras redes, así como igual que las neuronas, pues como nuevos círculos, ¿cachai? Como Es interesante lo que decís porque se conecta con lo que empezamos a hablar al principio de las relaciones y de esta sociedad como cada vez más desvinculada, poder tener espacios de éxtasis colectivo. Sí. Que generan
que tiene que ver mucho con lo religioso. La religión de alguna forma también busca eso. Pero y por eso yo quiero hacer un punto, y por eso yo valoro tanto lo que tú estás haciendo, ¿cachai? Por eso yo creo que hoy día el rol de los terapeutas no es solamente el trabajo uno a uno, sino que es ayudar a regenerar ciertos tejidos sociales, ¿cachai? Que han ido siendo dañados por la cultura, por la pandemia, por una serie de cosas, ¿cachai? Entonces, como que volvamos a mirar a nuestros vecinos, ¿cachai? Que volvamos a conectar o sea, voy a decir weas de sentido común, ¿cachai? Pero cuando tú vas y le sonríes al conserje de tu edificio, ¿cachai? Y conversas un rato con él y tú decís, pero no lo hago como un favor, si esa es la wea. No lo hago como un favor, lo hago porque a mí me hace bien también, ¿cachai? Porque yo necesito conectar. ¿Cachai? Y si yo voy haciendo eso de a poquito, algo empieza a pasar, ¿cachai? Me pasa en la universidad. ¿Cachai? Cuando, tenés la oportunidad de trabajar con otros seres humanos que están aprendiendo y tú acompañas ese proceso, pero finalmente conectas con esas personas. Al final, uno se acuerda de los profes con los cuales conectó, ¿cachai? Obvio que te enseñaron cosas, pero tú conectaste de alguna forma. O te marcó algo que te dijo, ¿cachai? Pero porque tiene que ver con tu vida, no una weá así como que me dio una teoría, si al final la teoría está en el libro. O sea, esa es mi impresión. Claro, si es por teoría anda el libro, pero claro, al final el profesor genera un espacio vincular y una experiencia. O sea, para mí esos han sido los profes más bacanes. Los que han generado una experiencia en el aula, porque si es por recitarme teoría, mejor me quedo en la casa leyendo. La leo yo, pues me bajo un tutorial o le pregunto al chat GPT. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y esa fue una discusión yo una vez que tuve con un profe, ¿cachai? Que yo decía, tengamos cápsulas de video. Yo creo que vamos a ir para allá, ¿cachai? Que ya sé que veas una cápsula de 20 minutos y lleguemos a la sala a hacer cosas. Y alguien me dijo, oye, pero ¿cómo tú vas a perder tu poder? Y yo le decía, a ver, o sea, si tú creís que tu rol como profe y tu valor está en lo que sabes, estáis jodido, güey. No, eso ya se acabó ese paradigma. No, bueno, o sea, sí, eso es absurdo, ¿cachai? Entonces, y esa conversa fue hace como 10 años. ¿Cachai? Y lo que uno va viendo es que efectivamente el rol del profe no está en lo que sabe, sino en lo que hace con lo que sabe y lo que tú decís, como la experiencia de aprendizaje que genera, ¿cachai? Totalmente. O sea, y bueno, y sobre todo yo creo en lo que nos convoca, que es la psicología y la conciencia. De hecho, lo que he visto, la tendencia como en educación es la educación online y son puras cápsulas en video y ya cada vez va a ser así más, porque no tiene sentido. Primero, movilizarse a un aula no tiene sentido. Para mí por lo menos no tiene sentido. Pérdida de tiempo. ¿Cachai? Como entonces, como si quiero aprender y si quiero captar información, hay métodos mucho más eficientes, ¿cachai? Pero si me ofrecen, por otro lado, algo más experiencial, ahí sí tiene más sentido. Exactamente. De hecho, mi formación como terapeuta Gestalt con el Pato Vara fue completamente experiencial. Fue vivir 3 semanas en un entorno que giraba todo en relación a la terapia. Levantarse como practicando, acostarse con actividades y así durante 3 semanas varias veces. Pero ahí sí, para mí sí tiene sentido. Sí, bueno. Y creo vínculos con personas yo creo que para toda la vida y experiencias que nunca voy a olvidar, pues. Pero si me preguntáis como en mi año de universidad de qué me acuerdo bastante poco. Sí. ¿Cachai? Sí, o sea, de partida la disposición de los espacios, ¿cachai? Entonces ya una cuestión donde nadie se mira con nadie, tú decís, claro. O sea, no, pues para que pasen cosas interesantes la gente se tiene que encontrar. De partida. Bueno, ahí entramos en otro tema que es el tema de la educación, pues, como a mí me sorprende cada vez que leo sobre educación, es como, bueno, esto ya se dijo hace mucho tiempo, las instituciones no se actualizan y me va a parecer no quieren hacerlo, ¿cachai? Como y no sé por qué, o sea, yo supongo que tiene que ver a lo mejor con un poco de poder y economía, pero de verdad estas cosas ya hace mucho tiempo que se saben, como la educación está mal
Y no por y la calidad de educación no tiene que ver con dar más información o estar a los niños más en clases, como que la estructura en sí, cómo funciona, está mal. Sí, po. La lógica. Mira, el otro día tenía una conversa con una persona que ella es kine, ¿ya? Ajá. Y yo le explicaba cómo funcionan las universidades en psicología. ¿Cachai? Yo le decía, mira, quizás en kine hay como distintas escuelas que han ido evolucionando con el tiempo, pero claro, a lo más, no sé, hoy día no te ponen el yeso, sino que te ponen una cuestión para que empecé a moverte de a poco, porque ya se sabe que si tú inmovilizás, eso genera como como que se alarga la recuperación, y tienes que, ya, en fin. Pero es como una evolución natural. Pero resulta que en el mundo de la psicología tú encontrás, ya, ponte tus 20 universidades y encontrás universidades que tienen como un enfoque teórico, ¿cachai? ¿Y por qué tienen ese enfoque teórico esas universidades? No es una cuestión científica. No. A veces no hay ni siquiera evidencia que diga que ese es mejor que otro, pero ¿por qué entonces así? ¿Cachai? Entonces, como que yo le trataba de transmitir esto y como que, claro, porque en este mundo de las ciencias sociales no son cuestiones exactas. Entonces, claro, hoy día empiezan a entrar otras evidencias que como que ya los psicólogos nos hacen como empezar a plantearnos desde otro lugar, ¿cachai? O sea, tampoco se trata, creo yo, de ir 100% a la evidencia, porque es imposible hacer una relación con cualquier persona 100% basada en evidencia. O sea, cómo me visto, cómo saludo, cómo respiro, cómo ya es obsesivo, ¿te fijáis? O sea, hay otra parte que yo creo que es de arte, que es de magia, que es de vínculo, que son otras cosas, ¿cachai? Que es la persona, que es el match. O sea, son otros elementos, ¿cachai? Pero todas estas cuestiones como teóricas y estar 5 años estudiando un enfoque teórico, tú decías, a ver, pero, o sea, esto es casi una religión, ¿cachai? Claro. Raro igual. Sí, pues es raro. Yo también cuando estaba en la universidad hacía esa crítica de como... Primero no se ponen de acuerdo porque como son todos marcos teóricos y todos creen tener la razón, ¿cachai? Es lo mismo que la religión, la psicología. Claro. ¿Cachai? Es súper raro. Pero bueno, ahora que estoy leyendo, como te digo, de Robando el Fuego y hablan de estos 4 caballitos de batalla, la psicología está con estos otros 3, ¿cachai? Y va acompañado de eso porque ahora sí tenemos las herramientas para evidenciar cosas. La psicología ya no va a ser algo tan subjetivo, porque ya están haciendo mapeos de que... mira, por darte un ejemplo súper concreto de algo súper abstracto. Hay un tipo que se obsesionó con la meditación, pero también le hacía mano a la tecnología, y se dio cuenta que a lo mejor si genera retroalimentación fisiológica de la meditación, de los ejercicios que hacía, podía avanzar más rápido. Porque dijo, la meditación es una herramienta arcaica, ¿cómo la podemos modernizar? Esa era la propuesta. Y se dio cuenta que la meditación afectaba, por ejemplo, tus latidos del corazón, y si tú eres consciente, con un gran meditador, podías modificar a conciencia tus latidos del corazón. Y con eso cambiar toda tu fisiología. Claro. O sea, si tú en una situación de estrés podés bajar los latidos de tu corazón a voluntad, vaya a calmar todo tu cuerpo y vaya a estar más enfocado. Eso es como el biofeedback hoy día. Sí, pues el biofeedback, eso. Sí, po. Sí, y él ahí se pone algo que da feedback de los latidos del corazón al oído, y los latidos del corazón los podía escuchar. Entonces se empezó a ser consciente a través del feedback de que si meditaba de cierta manera, los latidos del corazón o cierta sensación, mantenía cierta sensación, empezaba a bajar los latidos del corazón y ahora la empezaba a aumentar. Entonces la meditación, que podría haber demorado 10 años de entrenamiento, lo hizo en meses. Entonces ya se empieza a perder lo tan abstracto de todas estas prácticas, porque podemos tener feedback concreto. O también con el tema de los escáneres, ¿cómo se llama? De la encefalo... No, se me olvidó el nombre. Pero, ¿qué partes del cerebro se estimulan de cierta manera? O la farmacología también, como estos fármacos estimulan tal cosa, entonces empiezan a entender cómo poder buscar el resultado efectivo. Fíjate que me hiciste acordar que mi primera vuelta a la universidad ahora fue para el inicio del año académico, y aquí en Viña fue en mayo, que vino un gringo que se dedica a negociación,
Y el tipo trabaja con biofeedback y contaba que él ha ayudado a negociaciones entre países, así como con equipos diplomáticos, presidentes, toda la chaya, y que él les hace esto, ¿cachai? Y explicaba, claro, lo clave que es una práctica como esta, como el biofeedback, para que la gente negocie desde un lugar con más perspectiva. Y de hecho nos daba el ejemplo de que la evidencia dice que cuando tú negocias con un humano y tú percibes que el humano te quiere joder, tú estás dispuesto a irte a pérdida, ¿cachai? Así como ya, tú me decís ya 70-30, yo me quedo con el 30 y yo siento que tú me querís joder, entonces yo soy capaz de que nos vayamos los dos a cero, pero ponen a negociar con una inteligencia artificial y tú estás dispuesto a aceptar el 70-30 porque no percibes que la inteligencia artificial te quiere joder, po. Que hay otro hombre, por ejemplo, que me quiere humillar. Ajá. No están esos sesgos, ¿cachai? Ajá. Y claro, porque además la inteligencia artificial sabe qué decirte en qué momento, ¿cachai? Y no tiene estas reacciones del sistema nervioso que hacen que nos desregulemos, ¿cachai? Es Claro. súper interesante y nos hablaba también de cómo estos equipos de negociación trabajan con inteligencia artificial. Sí, totalmente. O sea, el libro que te estoy describiendo, que de verdad hay que leerlo porque es como que te dan un esquema de todo lo que está más actualizado. ¿Cómo se llama el libro? Robando el fuego. Robando el fuego, ya. Sí. A ver, Maravilloso. sí, no me acuerdo el autores son Robando el Fuego de Jaime Will y Steven Kotler. Ellos son como los que la están llevando en un estudio de flow, de estar en estado de flow. Y están trabajando con Google, con puras marcas así, cototúas y con los SWAT de Estados Unidos. Como que están en la vanguardia de todos estos avances. Y creo que si escucháis este podcast y te interesan estos temas, tenéis que leerlo. Bacán. Sí. Y bueno, hablan de ahí, por ejemplo, de una inteligencia artificial que la están trabajando hace mucho, que es el psicólogo perfecto. Porque a través de la cámara y el tono de voz, analiza tus reacciones. Entonces sabe qué preguntar, hacia dónde apuntar. Y además están viendo que las personas son mucho más propensas a abrirse por completo frente a una inteligencia artificial que frente a un humano. Porque el humano siempre va a tener juicio como subjetivo. Entonces están teniendo resultados excepcionales y lo están ocupando también con personas del ejército que están como estrés postraumático y ese tipo de situaciones. Y está dando buenos resultados, po. Y su plan es poder crear una aplicación que sea ese psicólogo y que tú pongáis tu celular al frente, te escuche y te vea y te vaya haciendo las preguntas idóneas. Entonces se le acabó la pega a los psicólogos también. Nos vamos de vacaciones, listo. Claro, pero a lo que voy, que ahí creo toma más fuerza aunque el tema a lo mejor va por la experiencia. Como la experiencia grupal, lo humano, el contacto físico, lo vincular. Sí, porque hay algo, y yo no sé, quizás tengo un sesgo, ¿cachai? Que yo creo que la inteligencia artificial nunca va a llegar al nivel que el humano necesita, porque los humanos necesitamos otro sistema nervioso para, o sea, no un sistema nervioso, sino un cuerpo de un humano, o sea, una persona con un sistema nervioso para regularnos, ¿cachai? O sea, un mamífero necesitamos, ¿cachai? Sí. Por algo hay tantos animales que tenemos de compañía, o sea, y yo no sé si la inteligencia artificial va a llegar a ese punto, porque eso ya no tiene que ver con algo lingüístico, ni de gestos. Claro. Completamente. O sea, a veces necesitamos un abrazo, una mano en el hombro, ¿cachai? Sí, completamente. Por eso creo que en ese punto con más fuerza toma ese tipo de experiencia relevancia. Y más valor yo creo que tienen. Pero bueno, ahí están los avances. Yo creo que es apasionante a lo mejor a dónde puede ir, y sobre todo para un área como la psicología, que siempre, como tú decías, ha estado del margen casi de lo religioso, ¿cachai? Como ahora vamos a poder tener más feedback como real, concreto, de qué funciona y qué no. Y que ciertas prácticas en verdad pueden tener un cambio significativo en las personas. Y yo creo que hay mucho no investigado. O sea, hoy día tenemos el auge del mindfulness y todo, porque tiene mucha evidencia, pero
hay muchas prácticas que ni siquiera se saben, que ni siquiera se han investigado nunca, y pueden ser quizás tan efectivas como esa, Claro. ¿cachai? Pero no se conocen, ¿cachai? Claro. Completamente. Yo creo que para allá va la cosa. Para allá va la cosa con todo. Oye, para ir terminando, que ha estado buena la conversa, pero para ir cerrando. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a los que oyeron este podcast? O sea, a ver, dado que hablamos de lo que hablamos, yo quizás lo que diría es que si van a buscar tener experiencias psicodélicas, que vean bien dónde, con qué, las credenciales, que tengan como, que lleguen dateados, ¿cachai? De gente de confianza, y que si no se den el tiempo de averiguar, de conversar, de conocer a la gente antes. Eso yo diría como a modo de reducción de riesgos, ¿cachai? Porque también de repente, no sé, pues uno está con un tema de salud mental y ve un documental y dice, ya los hongos sanan el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad, y de repente veo en Instagram ya muchas sesiones de hongos, listo voy, y no es tan así, ¿cachai? También no siempre pasa eso. A veces los documentales nos muestran casos excepcionales, ¿cachai? Y entonces de repente uno va y tiene una frustración porque no logró eso. Entonces yo les diría como pasito a pasito, y que hay gente que sabe y hay gente que está aprendiendo recién. Y todos estamos aprendiendo también. Claro. Pero a veces uno sabe más que otro, ¿cachai? Entonces de repente darse una vuelta un poquito más larga es mejor que anotarse en la primera cuestión que uno encuentra. ¿Sí? Sí, total. Totalmente. Ya, pues, muchas gracias, Felipe. Ha sido una buena conversa como siempre. Agradecido de este nuevo encuentro. Gracias a ti. Me encanta además que vamos teniendo conversas en distintos momentos y es como, vamos creciendo. Sí, es interesante eso que se genera con el podcast, con las reinvitaciones. Ya me ha pasado con varios. Es bacán actualizar la conversación, pues van pasando distintas cosas. Así que bacán. Muchas gracias. Bacán. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Seguimos, retomamos. Así que eso, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo. Me despido, nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao.